¿Y si un solo hombre pudiera concentrar en sí mismo el miedo de Occidente, la esperanza de parte del mundo árabe y el caos de toda una nación? Saddam Hussein gobernó Irak con mano de hierro durante décadas, pero su historia va mucho más allá de los discursos de guerra. En este video, vamos a explorar sus orígenes, sus estrategias políticas, los entresijos del poder y las consecuencias de sus decisiones, desde su brutal ascenso hasta su caída dramática. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forma un líder capaz de desafiar a potencias globales y mantener el control total de un país sumido en conflictos? ¿Qué lleva a una persona común a convertirse en símbolo de tiranía para unos y de resistencia para otros? Al entender la trayectoria de Saddam, vas a notar cómo la política internacional, los juegos de poder y los errores del pasado siguen afectando al mundo actual. Si te gusta sumergirte en las zonas grises de la historia y reflexionar sobre decisiones que cambiaron el destino de millones, este video es para ti. Así que prepárate para mirar Medio Oriente con otros ojos y no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios. Saddam Hussein nació en 1937, en Al-Auja, una aldea de mayoría sunita al norte de Irak, cerca de Tikrit. La región se caracterizaba por una estructura tribal rígida y bajos niveles de desarrollo humano. Su padre desapareció antes de su nacimiento y su madre enfrentaba serios problemas económicos. Saddam fue criado por su tío Khairallah Talfa, un exoficial nacionalista expulsado del ejército tras un golpe fallido en 1941. Durante la década de 1940, Irak estaba bajo la monarquía hachemita, instaurada con apoyo británico tras el fin del mandato otomano. El poder se concentraba en élites urbanas y tribus alineadas con los intereses coloniales. La infancia de Saddam transcurrió en un contexto de gran desigualdad social y ausencia de servicios públicos básicos en las zonas rurales. El acceso a la educación formal fuera de la capital era muy limitado. A los 10 años, Saddam fue enviado a vivir a Bagdad, donde el escenario político estaba marcado por tensiones entre comunistas, nacionalistas y monárquicos. El entorno urbano lo introdujo en redes de influencia política vinculadas al creciente movimiento panarabista. Durante su adolescencia, el partido Ba'ath ganaba fuerza como una alternativa secular al comunismo y al islamismo político. Fundado en Siria en 1947, el Ba'ath promovía la unidad árabe, el socialismo y la independencia frente a Occidente. La ideología ba'athista tenía un fuerte atractivo entre los jóvenes de origen periférico. En octubre de 1959, Saddam Hussein participó en un intento de asesinato contra el primer ministro Abd al-Karim Qasim, quien había roto con el partido Ba'ath tras asumir el poder en 1958. El atentado, organizado por militantes ba'athistas, fue una respuesta a la represión que el nuevo régimen ejercía sobre el movimiento. Qasim sobrevivió con heridas, pero varios de los participantes fueron capturados o asesinados. Saddam, herido durante la acción, logró escapar de Bagdad con la ayuda de simpatizantes. Tras cruzar la frontera hacia Siria, recibió el apoyo de miembros del partido exiliados en Damasco, sede ideológica del Ba'ath. Poco después, se trasladó a Egipto, donde vivió entre 1960 y 1963 bajo el seudónimo de Ahmed. En El Cairo, se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Cairo, aunque existen dudas sobre si llegó a terminar los estudios. Durante su exilio, mantuvo vínculos con núcleos ba'athistas egipcios y con otros exiliados políticos iraquíes. Su estadía coincidió con el apogeo del prestigio de Gamal Abdel Nasser, cuyo modelo nacionalista tenía una gran influencia en el mundo árabe. El Egipto de Nasser impulsaba una agenda panarabista que encontraba eco entre los exiliados iraquíes opuestos a la alianza de Qasim con los comunistas. La capital egipcia funcionaba como un centro de articulación para varios movimientos revolucionarios árabes. En ese entorno, Saddam tuvo acceso a literatura política, debates ideológicos y estrategias de organización conspirativa. Mientras tanto, Irak atravesaba un creciente aislamiento diplomático. Después de que Qasim rompiera lazos con el Pacto de Bagdad y nacionalizara parte de la industria petrolera, a nivel interno su gobierno enfrentaba tensiones con kurdos, chiitas y comunistas disidentes.
En febrero de 1963, el partido Ba'ath, en alianza con militares nacionalistas, lideró un golpe que derrocó a Abd al-Karim Qasim. La acción fue ejecutada por oficiales del ejército con el apoyo tácito de la CIA, que veía en Qasim un obstáculo para los intereses occidentales en la región. El nuevo régimen instauró un consejo de mando revolucionario con fuerte influencia baatista. Aunque el gobierno solo duró 9 meses, marcó el regreso de Saddam al país. Tras la caída de los baatistas ese mismo año, el partido volvió a ser proscrito y perseguido por fuerzas leales a Abdul Salam Arif, el nuevo presidente de Irak. Durante ese periodo, Saddam fue arrestado por participar en actividades clandestinas y cumplió condena en la prisión de Qasr al-Nihaya. En la cárcel fortaleció su red de contactos y comenzó a ser visto como una figura estratégica para la reorganización del Ba'ath. Logró escapar en 1966, en un episodio que aún hoy está rodeado de versiones contradictorias. El golpe del 17 de julio de 1968 devolvió al Ba'ath al poder con el respaldo de sectores del ejército y de la élite sunita de Tikrit. Ahmad Hassan al-Bakr, también originario de Tikrit, asumió la presidencia y Saddam pasó a ocupar cargos clave. Fue nombrado vicepresidente en 1969 y asumió responsabilidades vinculadas al servicio de inteligencia y al aparato de seguridad. Entre sus acciones estuvo la reorganización del Mukhabarat, el servicio secreto iraquí, con énfasis en la vigilancia de opositores tanto internos como externos. Saddam impulsó purgas sistemáticas contra facciones rivales dentro y fuera del partido. El control del aparato de seguridad le permitía neutralizar a sus enemigos antes de que pudieran organizarse. También creó instituciones paralelas de lealtad personal, como milicias y redes de informantes que operaban fuera del marco formal del Estado. Además, invirtió en propaganda, utilizando la radio, la prensa y las escuelas para consolidar su presencia simbólica. En julio de 1979, Ahmad Hassan al-Bakr renunció a la presidencia de Irak, oficialmente por motivos de salud, aunque existen registros de que Saddam Hussein ejerció una presión directa para forzar su salida. Ese mismo mes, Saddam asumió los cargos de presidente, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jefe del Consejo de Mando Revolucionario. La transición fue rápida y concentró formalmente en sus manos el control absoluto del Estado. Pocos días después de tomar el poder, inició una purga dentro del propio partido Ba'ath. La represión interna incluyó la ejecución sumaria de cerca de 20 dirigentes baatistas acusados de conspirar con Siria. El objetivo era eliminar posibles focos de poder alternativo e intimidar tanto a aliados como a opositores. Saddam reestructuró el partido, exigiendo lealtad personal por encima de cualquier ideología. El culto a su personalidad creció de forma significativa, con retratos, estatuas y eslóganes distribuidos en escuelas, instituciones y medios de comunicación. El control sobre los medios estatales se intensificó para moldear la imagen de Saddam como héroe nacional, defensor de la soberanía árabe y continuador del legado de figuras históricas como Nabucodonosor y Saladino. Se crearon periódicos y canales de televisión controlados por familiares y colaboradores cercanos. Cualquier forma de disidencia pasó a ser tratada como traición, castigada con prisión, tortura o ejecución. La censura abarcaba desde manifestaciones políticas hasta expresiones artísticas. Además del aparato de propaganda, el Estado reforzó el monitoreo de la población a través del Mukhabarat y una amplia red de informantes civiles. Las prisiones políticas, los interrogatorios violentos y las desapariciones forzadas se convirtieron en prácticas comunes. Grupos religiosos, comunistas e intelectuales independientes fueron especialmente perseguidos. Aunque la Constitución de 1970 ya establecía una fuerte centralización del poder, a partir de 1979, el régimen se volvió abiertamente autoritario. En septiembre de 1980, Irak invadió Irán, dando inicio a uno de los conflictos más largos del siglo XX. La decisión estuvo motivada por la inestabilidad iraní tras la Revolución Islámica de 1979 y por disputas territoriales en la región de Shatt al-Arab. Saddam buscaba debilitar al nuevo régimen teocrático y posicionarse como líder del mundo árabe.
Su cálculo incluía la expectativa de una victoria rápida y la expansión de la influencia iraquí en el Golfo. El conflicto se prolongó durante 8 años, involucrando a millones de soldados y dejando más de 1 millón de muertos y heridos. Ambos bandos recurrieron a tácticas de guerra de trincheras, ataques a ciudades y uso intensivo de artillería. Saddam recibió apoyo financiero de países árabes del Golfo y respaldo técnico-militar, tanto de potencias occidentales como de la Unión Soviética. Irán, por su parte, movilizó voluntarios y reforzó su retórica religiosa. Durante la guerra, el régimen iraquí utilizó armas químicas de forma documentada contra las fuerzas iraníes, en violación de la Convención de Ginebra. El episodio más conocido ocurrió en Al-Abha, en 1988, cuando alrededor de 5.000 civiles kurdos fueron asesinados con gas venenoso. El ataque formaba parte de la campaña Anfal, dirigida contra comunidades kurdas acusadas de colaborar con el enemigo. A nivel interno, el conflicto llevó a una militarización total del Estado y a la priorización del gasto en defensa. La economía fue redirigida para sostener el esfuerzo bélico, lo que provocó un aumento de la deuda externa y el racionamiento de productos básicos. El régimen intensificó aún más la represión para sofocar cualquier señal de disidencia o deserción. El control sobre la información de la guerra era absoluto, y las pérdidas humanas rara vez se hacían públicas. Tras el alto el fuego con Irán en 1988, Irak se enfrentaba a una situación económica crítica, con una deuda externa estimada en más de $80.000 millones. Gran parte de ese monto provenía de préstamos otorgados por países árabes del Golfo, especialmente Arabia Saudita y Kuwait. Estos financiadores esperaban como retorno estratégico el debilitamiento de Irán, pero no anticiparon el colapso económico iraquí. El petróleo, principal fuente de ingresos del país, no generaba los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones. En el ámbito interno, el régimen mantuvo la centralización de las decisiones económicas y la prioridad en los gastos militares. La reconstrucción de la infraestructura civil avanzaba lentamente, con énfasis en áreas estratégicas como transporte y energía. Los subsidios al consumo continuaban siendo utilizados para evitar protestas populares en medio de la escasez. El mercado interno sufría los efectos de la inflación, el desempleo y la caída de la producción industrial. El control estatal sobre los sindicatos, la prensa y las universidades seguía siendo una herramienta clave para contener el descontento social. Saddam inició una campaña diplomática exigiendo el perdón o la reestructuración de las deudas, argumentando que Irak había defendido al mundo árabe de la revolución chiita iraní. La solicitud fue rechazada por Kuwait y Arabia Saudita, que insistían en la devolución completa de los préstamos. Además, el régimen iraquí acusó a Kuwait de sobreproducir petróleo y provocar una caída artificial en los precios internacionales. El gobierno iraquí también enfrentaba serias dificultades para atraer nuevas inversiones internacionales, debido a su historial represivo y a la inestabilidad política. El país seguía bajo la desconfianza de acreedores e instituciones multilaterales. En paralelo, Saddam sostenía un discurso nacionalista y de autosuficiencia, al mismo tiempo que reprimía cualquier forma de oposición interna. El 2 de agosto de 1990, tropas iraquíes invadieron Kuwait, tras semanas de tensiones diplomáticas y militares. El régimen de Saddam alegaba que Kuwait estaba extrayendo petróleo ilegalmente del yacimiento fronterizo de Rumaila y manipulando los precios del crudo en perjuicio de Irak. La ocupación fue rápida. En menos de 2 días, el gobierno kuwaití fue depuesto y el país fue anexado como la 19ª provincia de Irak. La comunidad internacional reaccionó con rapidez y una condena unánime. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones económicas inmediatas y exigió la retirada de las tropas. Estados Unidos, con el apoyo de una coalición de más de 30 países, inició una movilización militar en Arabia Saudita. La operación fue conocida como Tormenta del Desierto y se llevó a cabo con autorización de la ONU. Entre enero y febrero de 1991, tras intensos bombardeos aéreos, una ofensiva terrestre logró expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait en menos de 100 horas. El ejército iraquí sufrió pérdidas significativas en soldados y equipamiento durante la retirada. Aunque fue expulsado de Kuwait, Saddam se mantuvo en el poder.
pero Irak quedó sometido a duras condiciones. Las resoluciones de la ONU impusieron zonas de exclusión aérea en el norte y el sur del país para proteger a kurdos y chiitas. Equipos de inspección fueron autorizados a ingresar al territorio iraquí para investigar y desmantelar programas de armas químicas, biológicas y nucleares. Las sanciones económicas limitaron drásticamente la capacidad de importación, afectando el suministro de medicamentos, alimentos y bienes de consumo. A nivel interno, la derrota militar debilitó la imagen de invencibilidad de Saddam, pero no su aparato represivo. En 1991, rebeliones chiitas en el sur y levantamientos kurdos en el norte fueron brutalmente sofocados por las fuerzas leales al régimen. Miles de civiles fueron asesinados y se generaron nuevos flujos de refugiados hacia las fronteras. La comunidad internacional evitó apoyar abiertamente a los rebeldes por temor al colapso total del Estado iraquí. Tras la Primera Guerra del Golfo, Irak quedó sometido a uno de los regímenes de sanciones económicas más severos jamás impuestos por la ONU. El comercio exterior fue drásticamente restringido, con prohibiciones incluso sobre las exportaciones de petróleo y un control estricto sobre las importaciones. El impacto sobre la población civil fue devastador. Los hospitales se quedaron sin medicamentos, el sistema de abastecimiento colapsó y la desnutrición infantil se disparó. El embargo se mantuvo durante toda la década de 1990. El gobierno iraquí utilizó la crisis humanitaria como herramienta de propaganda contra Occidente. Imágenes de niños desnutridos y hospitales destruidos fueron ampliamente difundidas en los medios oficiales, buscando responsabilizar a Estados Unidos y a la ONU por el deterioro de las condiciones de vida. Al mismo tiempo, Saddam centralizó aún más los recursos disponibles alrededor de su base de apoyo político y militar. Programas como Petróleo por Alimentos, implementado en 1996, eran monitoreados pero también manipulados en gran medida. Durante ese periodo, el aparato represivo se expandió para sofocar cualquier tipo de movilización interna. Las rebeliones en provincias chiitas o kurdas eran reprimidas con fuerza letal. La inteligencia iraquí, los servicios secretos y las milicias tribales mantenían vigilancia constante sobre barrios, universidades e instituciones religiosas. Las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones forzadas continuaron siendo prácticas denunciadas por organizaciones internacionales. Saddam también reforzó el culto a su personalidad como mecanismo de unidad frente al cerco internacional. Los libros escolares, los noticieros, las películas y los murales urbanos promovían su imagen como defensor del mundo árabe. En varias regiones, los eventos oficiales reemplazaban las festividades religiosas por celebraciones patrióticas centradas en la figura del líder. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos intensificó su política exterior basada en la doctrina de la guerra preventiva. El gobierno de George W. Bush comenzó a incluir a Irak entre sus objetivos estratégicos, alegando que el régimen de Saddam poseía armas de destrucción masiva y mantenía vínculos con grupos terroristas. Aunque nunca se presentó evidencia concreta de una conexión con Al-Qaeda, el discurso oficial alimentaba el temor de una nueva amenaza global. En enero de 2002, Irak fue incluido en el llamado Eje del Mal, junto con Irán y Corea del Norte. Saddam negaba tener armas prohibidas, pero limitaba parcialmente el acceso de los inspectores de la ONU a instalaciones militares. Países como Francia, Alemania y Rusia pedían más tiempo para las inspecciones, mientras que Estados Unidos insistía en la urgencia de actuar. Informes inconclusos de la Agencia Internacional de Energía Atómica eran utilizados como base para afirmaciones alarmistas. El gobierno iraquí intensificó su propaganda interna, afirmando que Occidente buscaba destruir al país por su independencia y su posición estratégica en el Golfo. Los discursos oficiales denunciaban conspiraciones y comparaban las nuevas amenazas con las sanciones impuestas desde 1990. La población, ya debilitada por una década de embargo, reaccionaba con desconfianza y resignación. El régimen buscó apoyo entre países árabes y en la Liga Árabe, pero recibió poco respaldo efectivo. Mientras tanto, agencias de inteligencia occidentales elaboraban informes con datos que luego serían desmentidos, como la supuesta compra de uranio en Níger o la existencia de laboratorios móviles de armas químicas.
En octubre de 2002, el Congreso de Estados Unidos autorizó el uso de la fuerza contra Irak. Al mismo tiempo, tropas eran desplegadas en países vecinos como Kuwait, Qatar y Arabia Saudita. La ofensiva militar ya se consideraba inevitable. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos y sus aliados iniciaron la invasión de Irak, argumentando defensa preventiva y el incumplimiento de resoluciones de la ONU. Los primeros ataques aéreos golpearon Bagdad y objetivos estratégicos del régimen. Las fuerzas iraquíes ofrecieron una resistencia puntual, pero estaban mal equipadas y desorganizadas frente al poder militar de la coalición. En menos de un mes, la capital cayó y los principales centros de gobierno fueron ocupados. La estatua de Saddam en la plaza Firdos fue derribada el 9 de abril, en un gesto simbólico ampliamente transmitido por televisión. La invasión se llevó a cabo sin la aprobación formal del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que generó una fuerte oposición internacional. Aún así, la coalición liderada por Estados Unidos avanzó con rapidez, contando con el apoyo de algunos grupos locales contrarios al régimen. La Guardia Republicana, fuerza de élite de Saddam, fue derrotada en varios frentes y la cadena de mando militar se desintegró. El ejército iraquí fue formalmente disuelto poco después de la ocupación. Saddam Hussein desapareció tras la caída de Bagdad y permaneció prófugo durante casi 9 meses. En ese tiempo, Irak se sumió en el caos, los saqueos y la violencia sectaria. Ministerios, museos e instalaciones públicas fueron destruidos y milicias armadas comenzaron a ocupar zonas sin presencia militar extranjera. La falta de un plan sólido para la reconstrucción del Estado contribuyó a la desorganización institucional. Saddam Hussein fue capturado el 13 de diciembre de 2003, cerca de la ciudad de Ad-Daur, al sur de Tikrit, durante la operación militar Red Dawn. Se ocultaba en un compartimento subterráneo sin comunicación externa, lo que evidenciaba su aislamiento y la pérdida total de control. La operación contó con apoyo de inteligencia estadounidense y con información proporcionada por miembros capturados del antiguo régimen. El ex líder fue hallado desarmado y no ofreció resistencia. Tras su captura, Saddam fue mantenido bajo custodia de las fuerzas estadounidenses en un lugar secreto en las afueras de Bagdad. En 2004, fue entregado oficialmente al gobierno interino iraquí, que comenzó a preparar su proceso judicial. El tribunal especial encargado de juzgarlo fue establecido con apoyo legal de Estados Unidos, pero recibió críticas por su composición y por los procedimientos utilizados. El juicio se centró inicialmente en la masacre de 148 chiitas en la ciudad de Dujail, ocurrida en 1982. El proceso comenzó en octubre de 2005 y duró aproximadamente un año, con algunas sesiones transmitidas por televisión. La defensa argumentó que el tribunal era ilegítimo, sosteniendo que Saddam seguía siendo el presidente legal de Irak. El juicio estuvo marcado por interrupciones, amenazas a los abogados y el asesinato de varios miembros del equipo de defensa. A pesar de ello, el veredicto fue emitido el 5 de noviembre de 2006. Saddam fue condenado a muerte por ahorcamiento. Según la legislación iraquí, la sentencia debía cumplirse en un plazo máximo de 30 días. La ejecución tuvo lugar en la madrugada del 30 de diciembre de 2006, coincidiendo con el primer día del Eid al-Adha, una importante festividad musulmana. El episodio generó críticas tanto por el desarrollo del juicio como por el momento político escogido para la ejecución. La forma en que se llevó a cabo la sentencia profundizó las divisiones internas en Irak. El cuerpo de Saddam fue entregado a su familia y enterrado en Al-Auja, su aldea natal. Su muerte marcó simbólicamente el fin de una era de autoritarismo centralizado, pero no trajo estabilidad ni paz al país. La trayectoria de Saddam Hussein dejó huellas profundas no solo en Irak, sino en toda la geopolítica de Medio Oriente. Su ascenso meteórico, su control absoluto y su caída humillante estuvieron marcados por guerras devastadoras, alianzas frágiles y millones de vidas afectadas. Al mismo tiempo que fue símbolo de opresión, también encarnó para algunos la resistencia frente a la dominación extranjera. El debate en torno a su figura sigue provocando divisiones, tanto en el mundo árabe como en Occidente, y eso nos lleva a una pregunta inevitable.
¿Saddam Hussein fue un tirano brutal o un líder que pagó el precio por enfrentarse a intereses internacionales más grandes que él? Deja tu opinión en los comentarios. Debatamos con respeto y profundidad, porque esta historia aún genera muchas dudas. Y si quieres seguir explorando temas como este, con análisis a fondo, historias reales y reflexiones que van más allá de lo superficial, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. No te olvides de dejar tu like para que este contenido llegue a más personas. Aquí, cada video te ofrece información que no se encuentra en cualquier parte. Y si no te suscribes, podrías perderte debates que tal vez cambien tu forma de ver el mundo.